La semana pasada les comentaba yo que íbamos a empezar una serie acerca de la fidelidad de Dios. Pero, dado los eventos que están tomando lugar el día de hoy, un temblor, un huracán, incendios forestales espantosos, quise yo hacer un paréntesis el día de hoy, porque creo que es importante que sepamos cómo nos instruye el Señor en su palabra acerca de cómo debemos de procesar las cosas que están pasando. ¿Cuál es la perspectiva del Señor Jesucristo en cuanto a los eventos, estos desastres naturales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 12 de Lucas, pero quiero que veamos una parte de la Escritura donde, miren, déjenme les explico esto antes de leer. La palabra de Dios, nosotros la tenemos que leer por lo que es, por lo que significa, por lo que el autor quiso decir, por lo que Dios nos quiere decir, lo que les dijo a ellos y lo que nos dice a nosotros. Entonces, bajo esa óptica, nosotros no debemos de sacar versículos de su contexto. O sea, hay contextos donde Dios nos dice específicamente lo que quiere decir. Entonces, el día de hoy yo tomé una sección de la Escritura, no es todo el contexto, pero sí cubre lo que quiero comunicar. Y lo que aquí vamos a leer tiene que ver con el día final de tu vida, con tu muerte. Entonces, voy a parar en la parte que voy a predicar el día de hoy y ahí nos vamos a desarrollar el tema. Entonces, es el versículo 35 del capítulo 12. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Había mucha gente en esta ocasión. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas que él, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar en la tierra,
¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un mismo bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado la última blanca. Y esta es la parte que voy a predicar. En ese mismo tiempo, es una parte que está pegada, estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. He escuchado en estos días, en diferentes partes, a personas preguntando, ¿qué está pasando en la tierra? De hecho, he llegado a escuchar gente que pregunta que si es el fin del mundo, que si ya viene Cristo. Y desafortunadamente, por no nosotros estar bien informados acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña, podemos muy fácilmente condescender con ese tipo de comentarios y caer nosotros también en temor. Pero no solo eso, sino que también se escucha cosas como la siguiente, o sea, este es el juicio de Dios. Ya está Dios juzgando la tierra, esto es lo que está pasando por nuestra rebelión, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo el 28 de agosto del 2005, yo prediqué, y les digo porque tengo la fecha ahí en mi computadora, yo prediqué acerca de Katrina. Este huracán pegó el 23 de agosto del 2005. Y me acuerdo que los comentarios venían precisamente en esa misma línea, que esto era juicio de Dios. Dios estaba juzgando a Nueva Orleans por la inmoralidad, por la brujería que ahí se practica, la cantidad de vudú que se mueve en esa ciudad. Y gente llegó a decir, es que este es un juicio de Dios. Creo que Katrina quiere decir algo que tiene que ver con limpieza o purificación, algo así el nombre. Y tuve yo que tomarme el tiempo para en aquellos entonces hablar a la congregación y hablar acerca del cuidado que tenemos que tener de cómo vemos las cosas. Porque esto, y esto es una manera de un paréntesis de mi predicación, el cuidado que tenemos que tener es el siguiente. ¿Por qué Dios trae un juicio a una ciudad como Nueva Orleans y no a Las Vegas, o a Colorado, o a San Francisco, o a Ámsterdam, donde hay tanta y tanta perversidad, tanta droga? ¿Por qué? ¿Por qué no acaba con Juárez? Seguramente que en El Paso no pensamos porque creemos que somos bien santos, ¿no?
No, al Paso no le pasa nada, ni temblores, ni nada. Estamos en un lugar bien seguro y somos bien buena onda. Déjenme les digo una cosa. Si de juicio se tratara, Dios acabaría con todos. Con todos. La palabra de Dios tiene bien claro, ahí está escrito en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, todo lo que la palabra de Dios dice, dice a los que están bajo la ley, lo cual anteriormente a todo el mundo. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, hermanas, déjenme les digo, el mundo entero, el día de hoy, sigue bajo el juicio de Dios. Dios no nos ha destruido nomás por su pura misericordia. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, todos. Y el día de hoy, nosotros estamos como asustados de que viene el huracán más grande registrado en esa parte de la tierra. Millones de personas desplazadas. Ahorita está golpeando este huracán. Vimos lo que pasó en Houston, la peor tragedia de ese índole en la ciudad de Houston en la historia. No hay un récord en la historia de algo parecido. Acaba de temblar y en Chiapas y en Oaxaca hay muerte y hay destrucción. Bosques enteros se están quemando. Miles, cientos de miles de acres se están quemando. Y es lógico que nosotros preguntemos, oye, ¿qué está pasando? ¿Es este el fin del mundo? Hermanos, desde los días del Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que estamos viviendo los últimos días. La profecía de Joel, el capítulo 2, donde dice, y en los últimos días empezaron y se marcaron a partir del Señor Jesucristo. Ahí empezaron los últimos días, donde se levanta Pedro en el capítulo 2 y habla el día de Pentecostés y dice, como decía el profeta Joel, derramará su Espíritu Santo sobre toda carne. El día de hoy, toda persona que se arrepienta tiene un acceso directo a la persona del Espíritu Santo de Dios. Toda persona que se arrepienta. Ahí dijo Pedro, cree en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Crea el Evangelio de Cristo, las buenas noticias de Jesús, y tú vas a recibir la presencia de Dios. Pero entonces, en esta parte donde está el Señor Jesucristo hablando, vimos todas y cada una de estas partes donde hablaba del regreso de Jesús, del último día de tu vida. Y aprovechando esa circunstancia, estos individuos, que no dice quiénes son, se acercaron y le dijeron a Jesús que si sabía acerca de unos galileos, estaban unos galileos en un lugar como este, adorando a quien hayan estado adorando, y tenían ahí sus ofrendas, y Pilato manda matar a unos galileos, y junto con estos galileos, la sangre de estos que mataron, la echaron en sus vasijas de sangre, si era lo que estaban ofreciendo. Estamos hablando de una cosa bien grave, bien horrenda. ¿Saben qué tan horrenda es esa cosa? Si en una iglesia como esta, ahorita que tomamos la cena del Señor, a 2, 3 les cortaran el cuello, sacaran sangre y la echaran en las copitas que nos tomamos. Eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hizo Pilato. Y llegaron estos individuos a decirle a Jesús, ¿sí sabes de esa onda? ¿Saben? El Señor Jesucristo sabía perfectamente por qué le estaban preguntando esto. Había sido esa situación una tragedia, una literal tragedia horrible, y llegan y le dicen,
¿Sabías eso? Y Jesús les contesta de tal manera que Él sabe lo que hay en sus corazones. Dice Jesús, ¿ustedes piensan que estos galileos padecieron tales cosas porque eran más pecadores? O sea, ¿ustedes creen que la gente murió esa muerte tan horrible porque era muy mala? ¿Ustedes piensan que esas personas merecían el castigo de Dios? Eso es lo que estaban preguntando estas gentes. O sea, en sus corazones han de haber dicho, les pasó eso por pecadores, por terribles, porque no se arrepienten. Una tragedia. Y Jesús les dijo, no les pasó por eso. Fue algo que tomó lugar en un momento, un evento que Dios conoció, que Dios permitió. Dios no ignora ningún evento de la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad es la historia de Dios. A final de cuentas, todo esto, todo lo que sucede sobre la faz de la tierra, dice la Biblia que le va a dar gloria al Señor Jesucristo por los siglos de los siglos, aunque a nosotros no nos haga sentido. No nos hace sentido que una tragedia le pueda pasar a una persona que en nuestra opinión es una persona buena, justa o hasta santa. De hecho, tendríamos que hacer un cierto tipo de pausa y decir, caray, pues si así están las cosas, entonces tendríamos que decir amén a esto. Porque hay mucha gente piadosa que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo y se ha ido a lugares remotos a predicar el Evangelio y los han quemado vivos. Han matado a sus hijos, los han metido a cárceles, los han cortado en pedazos y andaban predicando la palabra de Dios. Lógica y desafortunadamente nunca falta el juicioso que diga así, pues algo han de haber andado haciendo mal para que les pasara eso. El Señor Jesucristo fue muy claro, fue muy claro porque dijo, en el mundo vas a tener aflicción y a nosotros no nos gusta la aflicción, nosotros resistimos la aflicción. Gracias a Dios que nos ha cuidado hasta el día de hoy y tenemos nosotros un lugar, El Paso es un lugar tranquilo. Aquí lo más fuerte que nos pasa en el 2006, la llovida aquella, unos aeronazos que a la gente que tiene alergia la hacen sufrir, pero además vivimos quietos, vivimos tranquilos. Pero Jesús les dice, no le pasa eso a la gente mala, le pasa a todos sin excepción. Porque contesta el Señor Jesucristo con estas expresiones, 2 veces las repite. En 5 versículos, 2 veces repite exactamente lo mismo. Le dice, no. Dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos. Seguramente que para esta gente ha de haber sido algo como los ha dejado así como perplejos, diciendo, caray, espérate, Jesús. O sea, ¿cómo que todos vamos a morirnos igual que estos galileos a que los mataron y mezclaron sus sacrificios con la sangre de los galileos? Eso es lo que les estaba diciendo Jesús. Dice, ¿pueden ustedes morirse igualito que ellos? Y aquí una de las cosas que tenemos que ver en la respuesta del Señor Jesucristo es que no le dio una importancia trascendental a la manera en la que murieron. No se la dio. Jesús no dijo, mezclaron la sangre de los galileos con los sacrificios de ellos en el lugar donde estaban adorando a sus dioses. Pero qué sacrilegio, qué cosa tan horrenda lo que hicieron. Esto no tiene ni perdón de Dios. Jesús no se metió, ni siquiera tocó el punto. Les dijo, no. ¿Saben qué sí les dijo? Se van a morir. Ustedes también se van a morir.
Jesús lo que les estaba diciendo es, miren, ustedes lo que tienen que estar es preparados. Ustedes tienen que estar preparados para morirse. No hay absolutamente nada diferente de esos galileos a ustedes. Pero se empieza a hablar de dos cosas que creo que nosotros tenemos que poner atención a ellas. La primera de ellas es que tiene que ver con el pecado. Porque lo primero que les dice, si ustedes no se arrepienten, van a morir igualmente. O sea, yo creo que no únicamente a mí, sino cualquier persona la puede llevar a pensar, o sea, espérate. O sea, si yo no me arrepiento, me voy a morir igual que ellos. ¿Quiere decir que si me arrepiento yo no voy a morir igual que ellos? Exactamente. Es lo que les está diciendo. No estaba el Señor Jesucristo sorprendido de que se fueran a morir, estaba diciéndoles, lo que ustedes tienen que estar es preparados. Tienen que estar bien preparados porque ese día va a llegar. Lo leímos hace un momento donde decía, si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, se prepararía. Ahora, yo quiero traer esto a su atención, porque a pesar de que para todos los que estamos aquí, el evento de la muerte es real, desafortunadamente muy pocos viven sabiendo cómo prepararse para ese día. Jesús les dice, si ustedes se arrepienten, van a vivir. Entonces, pareciera como si estos galileos se hubiesen quedado con la inquietud, espérate Jesús, ahora te vamos a platicar otra historia. Le dicen, Jesús les dice, de hecho, no fueron ellos, fue él, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, les dice Jesús, ¿ustedes piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Les dice, os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dos historias, una causada por el hombre y una de cierto modo un evento natural donde se cae una barda arriba de unas personas, de 18 personas. Si el día de hoy hubiese una tragedia aquí en El Paso y explotara una planta de gas o lo que fuera, murieran 100 personas, nosotros no podemos pensar que esas personas eran más dignas de muerte que nosotros, no lo pensaríamos. Pero Jesús les está diciendo, estos individuos que no tuvieron nada que ver con cuestiones religiosas, fueron aplastados por una pared. Dice Jesús, ¿creen ustedes que eran menos o más pecadores que la gente que vivía en Jerusalén? Dice, no. Les repitió exactamente lo mismo. Igualito. No les dio opción. No les dijo absolutamente nada diferente. Y aquí la cosa que nosotros tenemos que ver es la siguiente. Jesús les quiso hacer saber que Él no estaba impresionado y ni que las cosas que habían sucedido porque eran algo terriblemente horrible. No. Lo que Jesús les estaba diciendo era lo terriblemente ordinario de su pecado, de nuestro pecado, el pecado de todos. O sea, Jesús le dice, olvídense ustedes de lo que pasó. Aquí hay una situación muy delicada en la que la gente no está poniendo atención. Dice, lo que ellos hacían, lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros. Y andamos el día de hoy bien preocupados por los temblores y por los huracanes y por las quemazones. Y nadie nos estamos preocupando de que esas cosas están pasando adentro de nuestras casas. Hay gente que hace temblar el corazón de sus hijos con sus gritos.
Hay hombres que maltratan a su esposa y las hacen sufrir como si su corazón estuviese temblando, desmoronándose, vidas, quemándose sus almas, envueltas en pecado, y lo único que tienen es temor. Como el día de hoy, hay temor de que estas cosas que están pasando, la pregunta es, ¿y tú y yo de qué manera estamos viviendo? ¿Tú te estás preparando para el día del regreso del Señor Jesucristo? ¿Se fijaron que dice, y aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia? Dios nos va a llamar a nosotros en diferentes tiempos. ¿Cuándo va a regresar? No sabemos. Que las señales que están tomando lugar en el mundo cada vez están incrementándose. Estaba viendo ahí en el canal del clima de que la razón por la que están incrementando el poder, estas tormentas y los temblores y todo tipo de cosas, diciendo, es que hemos vivido irresponsablemente, no estamos cuidando nuestro medio ambiente. Hermanos, déjenme les digo una cosa. Hace ya más de 2000 años que el Señor Jesucristo dijo, va a haber este tipo de cosas, van a suceder. Se había profetizado que iba a venir, vino. Está la palabra dicha que va a regresar, va a regresar. Va a regresar. ¿Y qué estás haciendo tú con el problema de los desastres naturales? Ustedes se han puesto a pensar por qué se llaman naturales. ¿Creen ustedes que nada más es por la cuestión de la naturaleza? Es natural. Esto es algo natural. Jesús le decía a estos hombres, no se sorprendan, estas cosas así son. Nomás que Jesús ahí lo que les dice es, se arrepienten o perecen. Y aquí empieza la diferencia para todos los que estamos aquí. En el Nuevo Testamento, la palabra perecer, esta que utiliza aquí el Señor Jesucristo, la conocemos creo casi todos, si no todos, la mayoría. Donde decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no perezca. Nosotros la traducción que tienen la mayoría de las Biblias es no se pierda. Que si la viésemos a la luz del original es no se pierda eternamente. Pero dice no perezca. La mismita palabra que se usa en Lucas es la que se usa en Juan 3:16. Es igualita. Para que todo aquel que en él cree no perezca, sino tenga vida eterna. Jesús les dice, si se arrepienten, ustedes no se van a perder por la eternidad. Ellos lo estaban escuchando directamente, para ellos hubo un eco en sus mentes en las que dijeron, no está hablando de morirte nada más, está hablando de perder tu alma en el infierno, de perderte por toda la eternidad. La primera carta de Corintios, el capítulo 1, si gustan buscarlo, porque es importante, no que Juan 3:16 no lo sea, pero se me hace importante porque creo que es bueno que tengamos subrayado. Juan 3:16 seguramente lo tienen subrayado, pero 1 Corintios 1:18, hablando precisamente de la palabra de Dios, la palabra que ha salido de la boca de Dios, la palabra inspirada, a la cual, como dice Pedro, hacemos bien en ponerle atención como una antorcha que alumbre el día. ¿Okay? Tenemos la palabra profética. Hermanos, esta es la palabra profética más segura. Si a ustedes les llegan anuncios, comentarios, etcétera, de profecías que están alterando lo que el Señor Jesucristo ya dijo, yo te pediría que las cuides, que las examines. 1 Corintios 1:18 dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que están pereciendo. Yo sé que sus Biblias dice a los que se pierden. Es la palabra misma de Lucas 13. Es igualita. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Tú quieres tener poder en tu vida?
El poder de Dios no se obtiene con gritos o con declaraciones, se obtiene con una llenura de la palabra de Cristo en nuestros corazones. Esa es la manera. Cuando tú ves la parte esa de Efesios, dice, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo, llénate de la palabra de Dios para que entonces sepas cómo discernir los tiempos. Jesús les llama la atención y les dice, ustedes ven las nubes y dicen va a llover, ven esto y dicen va a hacer calor. Dice, hipócritas, les dice, hipócritas les dice. ¿Cómo es que pueden discernir, dice, los movimientos de la atmósfera y no pueden discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo es posible? Dice Jesús. No sabes discernir lo que es justo. Una palabra que está llena del conocimiento y del poder de Dios. Hermanos, les voy a decir algo que espero que así sea en todos. Tú y yo debemos de estar esperando que venga Cristo. Nosotros debemos anhelar que regrese Cristo. Cuando Pablo estuvo en el tercer cielo, dice que le permitió Dios ver cosas que no les daba al hombre saber. O sea, se me hace impresionante que Dios le haya permitido ver cosas hermosísimas. Por eso dice el apóstol, es muchísimo mejor que yo me vaya, pero es preferible que me quede aquí por causa de los llamados. Hermanos, yo no sé, y de una manera muy superflua, voy a usar una analogía de que a lo mejor pudiéramos algunos identificarnos. ¿Ha sido un lugar que digas, cómo me gustaría venirme a vivir a este lugar? En algún lugar que hayas andado que digas, wow, qué lugar tan bonito. Déjame te digo algo, no existe sobre la faz de la tierra un lugar que se pueda comparar con el cielo. No existe, no hay un punto de comparación. Tú y yo nunca iremos a una ciudad donde las calles sean de oro, nunca. Y las paredes estén repletas de piedras preciosas, nunca. Así está el cielo. Las puertas no son puertas de madera, son perlas. Son unas perlotas. Y aquí nos dice el Señor, dice, prepárate para ese lugar. Prepárate para ir a ese lugar. ¿Andas preocupado aquí por los terremotos y los huracanes, etcétera, etcétera? Le dice, ¿sabes qué? Primero arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y luego después piensas en esas cosas. Dice su palabra que para aquellos que han nacido de nuevo, que le han creído a Cristo, la palabra de Dios nos está enseñando, nos está afirmando en el corazón de que Cristo nos había advertido, nos había dicho, estas cosas van a suceder. No debemos de estar nosotros con la preocupación ni el temor de lo que está sucediendo. Hermanos, déjenme les digo algo. Así como les decía ahorita, que el creyente tiene que estar pensando en que el regreso del Señor Jesucristo tiene que ser algo bien glorioso. El día de hoy, nosotros tenemos que tener el temor correcto. Y no lo tenemos en muchos casos. Tenemos temor de que estén pasando estas cosas. Yo sé que es natural esta situación. Pero el Señor nos dice, ¿a quién le debemos de tener miedo? Nunca en ninguna parte nos dice el Señor que estemos preocupados por los huracanes, que estemos preocupados por los temblores. Nos dice, si tú vas a tener miedo, dice el Señor, ténmelo a mí. Vean sus Biblias, esta es una cita que no hace mucho tiempo les di. El capítulo 8 de Isaías. Isaías 8. Es un versículo que pueden ustedes también subrayar. Dice el capítulo 8 de Isaías, versículo 12.
No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Vas a toparte un día con Él. Un día tú vas a estar enfrente del Creador del cielo y la tierra. Y el día de hoy, si tú estás viviendo con el corazón lleno de miedo y de temores por las cosas que la gente tiene temor, queriendo de alguna manera u otra salvar tu vida, yo te voy a decir lo que el Señor Jesucristo dijo: aquel que quiere salvar su vida la va a perder. Y el que la pierde por causa de mí, dice, la hallará. Una persona que ha perdido su vida es una persona que reconoce que su vida es de Cristo. Ya tú no eres el dueño de tu vida, tú no andas afanado pensando en qué comerás o qué beberás. El Señor sabe de qué cosas tienes necesidad. Y la pregunta es, ¿y vienes a Él? ¿Vienes a la fuente de la vida para obtener tú ahí el refugio de tu corazón, sabiendo que tu vida es como una oveja que va a matadero? El Señor lo dijo. Van a perecer todos, igual. No más que unos van a morir arrepentidos y los otros no. Jesús fue bien claro con esta parte de la Escritura, con situaciones naturales. Ve lo que les pasó. Dice Jesús: arrepiéntete. Si no, tú vas a pasar una eternidad apartado de Dios por toda la eternidad. Y eso, hermanos, déjenme les digo, eso sí es algo para tener terror. El día de hoy, nuestros temores por las situaciones que están pasando son pasajeros. ¿Se han fijado qué pasajeros son los temores que tenemos? Ahorita va a pasar Irma, y ahí creo que atrás de ella viene José, ¿no? Que la anda persiguiendo en una situación que está poniéndose. O sea, van a pasar. Y nuestra vida vuelve de cierto modo a la normalidad. Pasa el huracán, pasa el temblor, pasa la quemazón, nuestra vida vuelve a la normalidad. No más que, hermanos, nuestra vida no debe ser normal. Porque si algo nos llama el Señor es a vivir una vida de arrepentimiento. No es una cosa en la que tú en un momento dado tomas una decisión, le entregas tu vida a Cristo. Yo ya hice la oración de fe, yo ya soy cristiano, me voy al cielo. Dice la palabra de Dios que el verdadero arrepentimiento da fruto. Dice la palabra de Dios: haced pues fruto, dar pues fruto digno de arrepentimiento. Si tú te pones a examinar tu vida, muy probablemente tú estás sufriendo el día de hoy de estos temores, de estos terrores. Y si no es el Señor tu temor y tu miedo, tú sigues practicando tu pecado sin preocuparte. Sigues emborrachándote, sigues maldiciendo, sigues robando, sigues haciendo una serie de cosas y no te interesa. Puedes seguir adulterando, puedes seguir mintiendo sin que te preocupes. Pero una persona que ante estas situaciones y la vida normal vive una vida reconociendo que Cristo tuvo que venir a dar su vida por ti en una cruz para que tú, al reconocer tus pecados, te arrepientas, y si los cometes te vuelvas a arrepentir y vuelvas a ver la manera en la que te arrepientes de a de veras para dar frutos dignos de arrepentimiento. Dice, si no te arrepientes, no dice Jesús si haces una oración. No, tú tienes que cambiar tu manera de vivir. Tiene que haber una evidencia genuina de que tú estás arrepentido de las cosas que has hecho. Vean ustedes ahí en el capítulo 12 de Lucas. Si ahí se quedaron. 12 Lucas, el versículo 4.
en el mismo capítulo con el que empezamos. Todo este capítulo está lleno de eventos y situaciones que van a tomar lugar el día final. Ve lo que dice en el versículo 4 del capítulo 12 de Lucas. Este es Jesús hablando, hermanos. Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Fíjense lo que está diciendo el Señor Jesucristo: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Dice el Señor Jesucristo, dice: yo te voy a enseñar a quién tú debes de temer en tu vida. Tú le debes de temer a Dios. Ahí en la hojita de la bienvenida, ahí donde están las preguntas, ahí viene una pregunta, dice: ¿a quién le temes? ¿Quién consume tu mente? ¿Quién consume tu vida en cuestiones de temor? Déjame te digo que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Puedes decirle: Señor, yo vengo ante tu presencia reconociendo que tú eres el Señor Dios, creador del cielo y la tierra, y vengo en un temor reverente ante ti, porque tú eres fuego consumidor. Tú eres santo, eres perfecto y tú no tienes relación con el pecado. No tienes relación con el pecado. La única manera en la que Dios tiene relación contigo y conmigo es porque el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz y nos lavó de todo pecado, como orábamos ahorita con la cena del Señor. Ya nos lavó, ya nos perdonó, ya nos declaró justos, nos está santificando. Y en ello tú tienes que poner parte en el aspecto de decir: Señor, ¿de qué manera yo he pecado contra ti el día de hoy? ¿Qué hábitos de mi vida yo no he cambiado, Señor? ¿Cuáles son las características que me distinguen con los demás en cuestiones de un carácter cristiano? Está como dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 5, del 17 en delante y todo eso, que dice: porque el fruto del Espíritu, el resultado de que el Espíritu de Dios vive en tu vida, hermano, hermana, se tiene que ver. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, dominio propio. Este es el fruto, esta es la evidencia de que tú te has arrepentido. Te vas a morir, pero no tienes que perecer eternamente. Eso es lo que Jesús estaba diciéndoles ahí. Arrepiéntanse. Seguido de esa parte que leímos ahí, después del capítulo, versículo 5 de Lucas 13, viene la parábola de la higuera, que no halló fruto en ella, y la maldijo. Todo árbol que no da buen fruto, dice, ya la hacha está puesta y será cortado y será echado, dice, en el infierno. Dice, igualmente, van a morir igualmente. Dice Hebreos 9:27, para cualquier persona que, si todavía hay alguien aquí que cree en la reencarnación, yo te tengo que asegurar lo siguiente: la palabra de Dios es la que da la norma al universo, no nomás a la tierra, al universo. Los astros, las estrellas, tienen que seguir el rumbo y el curso que Dios les trazó, porque así lo habló. Van a estar girando, se van a mantener de esta manera en el universo que yo he creado para mi gloria. Dice así: ese Dios al que adoramos está establecido para los hombres que mueran una sola vez, Hebreos 9:27, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27, está establecido
No hay alternativa. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Físicamente todos vamos a morir. Eternamente tú tienes opción. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando habla la palabra de Dios de un arrepentimiento, ese arrepentimiento viene de una manera visible. Hermanos, yo creo que ante lo que Dios está permitiendo que suceda el día de hoy a nuestro alrededor, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que tomar ventaja de este tipo de situaciones que amedrentan a la gente y hablarles de la verdadera esperanza, de quién es el que tú debes de temer, en quién puedes confiar. Cuando el Señor mandó a Jonás a predicar, dice el capítulo 3 del libro de Jonás, les voy a leer el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, esta era la predicación, yo no sé si es la predicación más impresionante de la historia. Yo me he puesto a meditar en esa predicación. Y lo que gritaba Jonás decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso era todo lo que predicaba. O sea, esa era la palabra del profeta ungido por el Espíritu de Dios. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Una tela picosa, negra así, como con pelos de cabra o de camello, y se la ponían en muestra de que estaban doliéndose de su pecado. Algunos se sentaban en el suelo y se echaban tierra en la cabeza. Algunos con ceniza se echaban en la cabeza ceniza y se ponían esta ropa. Dice que el rey, dice el versículo 7, el capítulo 3 de Jonás, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, fíjense lo que dijo el rey, hombres y animales, bueyes y ovejas, hablándole a los animales, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Cambien, arrepiéntanse. Y el Señor Jesucristo, a la hora que habla de este evento en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, el versículo 32, dice así, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esa generación del tiempo del Señor Jesucristo y la condenarán. Dice, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí dice el Señor Jesucristo, más que Jonás en este lugar. Dice Jesús, le estaba diciendo a esta gente, dice, los hombres y las mujeres de Nínive se arrepintieron, le creyeron a Dios. Dice, ellos van a estar en el día del juicio y van a hablar cosas sobre esta gente. Sea el Señor Jesús a ustedes, están aquí escuchando. Si aquellos creyeron, para no irnos tan lejos, y nosotros le creemos. Estamos nosotros creyéndole al Señor Jesucristo, buscando cómo hacemos cambios en nuestra vida para la gloria de Dios. ¿Cómo estamos dejando de hablar con las palabras que hablamos? ¿Cómo estamos buscando crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo? Preparándonos para ese día. Hermanos, la palabra de Dios, acabamos de leer, a quien mucho se le da, hermanos, mucho se le demandará. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, hemos recibido mucho.
Mucho. Tenemos Biblias. Tenemos un lugar donde congregarnos. Tenemos un lugar donde pedir consejos si lo necesitamos. Tenemos un lugar para pedir oración cuando se nos presentan las cosas, donde hemos visto por la gracia de Dios su mano respondernos de tantas y tantas situaciones. Nosotros, hermanos, el día de hoy tenemos que ver estas situaciones que están pasando y tomar ventaja de aquel que tiene miedo y decirle, sabes que yo tengo algo muy bueno que decirte. Yo tengo algo en lo que tú puedes tener tu fe puesta. Y sí, tenemos que decirle a toda la gente porque no nos gusta pensar en que nos vamos a morir, no nos gusta. Y aunque todos lo sabemos, lo más preocupante de una cosa de esas, ¿saben qué es? Que la gente, aunque sabe, no hace nada. No hay nada que hacer. ¿Quién sabe qué va a pasar con mi alma? Hermanos, estas palabras que estoy hablándoles salieron de la boca del Señor Jesucristo. Y quiero que vayamos a esta última parte de esta predicación. Porque yo quiero que veamos, hermanos, cómo a través de la Escritura están escritos acerca de estos eventos sobrenaturales en los cuales Dios tiene su mano y a los cuales hemos visto que Dios ha respondido en situaciones donde ha desviado huracanes, ha calmado la tormenta. Y creo que nosotros podemos pedir en humildad a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos cuide y nos libre del mal. Y que pasen estas situaciones y no nos haga daño, en humildad y en temor reverente. Pero hermanos, dentro de todas estas cosas, lo que siempre tenemos que pedir es que venga su reino y se haga su voluntad. Quiero que vayamos al capítulo 16 de Lucas, porque hay aquí esta parte de la Escritura donde vuelve de cierto modo a hablarnos de que todos habremos de estar en su presencia, independientemente de la manera en la que tú y yo vayamos a partir con Él. Y está esta historia en el versículo 19, donde están unas palabras poderosísimas del Señor Jesucristo, a la que quiero que pongamos atención. Dice así en el capítulo 16, versículo 19, así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. ¿Se han fijado cómo los malignos, el Señor Jesucristo los presenta que aún en su muerte, en el infierno, siguen demandando? Manda a tu siervo. Entonces dice, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto hay una gran sima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni pasar de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre Abraham, o sea, ya le cambia el tono,
que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Ves lo serio de esto? ¿Ves lo tremendo de esta situación? A lo mejor aquí hay quien no está arrepentido. Yo te voy a decir algo terrible. Digo, esta es una analogía nada más, no doy por hecho nada. Si tu bisabuelo se te apareciera y te dijera: hijo, hija, arrepiéntete, porque el infierno está horrible. Ya tu bisabuelo muerto de 20 años se te apareciera, ¿tú sabrías quién era? Dice el Señor Jesucristo: no te arrepentirías. ¿No te arrepentirías? Porque si a la palabra de Dios no le crees, a un muerto tampoco. ¿Sabes qué vas a decir? Es una visión. Fue un mal sueño. Fue una pesadilla. Y aquí lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo en esta parte, dice: no importa el evento, las circunstancias en las que tú te mueras, no importa. Lo que sí importa es que estés arrepentido y que le creas a su palabra. Eso sí importa. Eso es lo que te va a hacer toda la diferencia del mundo. Dice: porque allá ya no habrá absolutamente nada que hacer. El día de hoy, tú y yo nos podemos arrepentir. Podemos venir a los caminos de Dios, tomar su palabra y empezar a estudiarla. Empezar con los evangelios y pedir ayuda a alguien. Decir: ¿sabes qué? Yo vengo porque necesito que me enseñen. Necesito que me discipulen, que me enseñen a hacer lo que es un discípulo. Aquí te enseñamos. Tú pon una cita y te vamos a decir cómo se le hace. Te vamos a llevar paso por paso. Tenemos grupos de personas que te pueden decir: ¿sabes qué? Estamos estudiando, estamos meditando en la predicación. ¿Qué inquietudes, qué temores tienes? Que podamos orar por ti. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Donde si antes las cosas de Dios no te interesaban, te tengo que decir lo siguiente: te tienen que interesar, porque esa es una evidencia clara de que tú ahora sí quieres algo con Dios. Y a pesar de que esto lo repito frecuentemente, no lo voy a dejar de repetir, porque si tú no quieres nada con Dios el día de hoy, ¿por qué sí el día de tu muerte? Si tú el día de hoy no le quieres cantar, ¿por qué sí en la eternidad? Porque si el día de hoy no lo quieres honrar, ¿por qué sí lo habrás de honrar en la eternidad? ¿Porque te moriste? Ahí está. Dice: cree la palabra de Dios, y la palabra de Dios se cree con un arrepentimiento genuino. ¿Eres tú una persona que cultiva y practica sus pecados? Arrepiéntete. Huracanes, temblores, tsunamis, incendios, lo que sea, son irrelevantes a tu eternidad. Totalmente irrelevantes. Sea el Señor tu temor y tu miedo. Es importante que tú digas: Señor, yo un día voy a estar enfrente de ti. Por favor, ten misericordia de mí. Perdóname todos mis pecados. ¿Ya te arrepentiste? Gloria a Dios. A vivir, como dice la palabra en Proverbios, dice: la vida del justo es como la aurora del día. Tú estás creciendo en el conocimiento de Jesús. Tú estás enamorándote cada vez más de Cristo. Tú estás buscando cómo compartes con alguien más la esperanza del Señor Jesucristo. Que ores por aquellos que están tristes y desesperados y angustiados. Tú eres un instrumento de la gracia de Dios. ¿Lo eres? ¿O estás tú nomás arrepentido sin que nadie se dé cuenta? Ni Dios. ¿Cómo estamos el día de hoy, hermanos? ¿Nos ha podido esta situación de los tsunamis, de los huracanes, de los temblores? Sí, de cerquita lo he vivido. Un día de aliviada mi nuera, viajando.
Un bebito de un día. ¿Cuánta gente que está ahí atorada? Pero todo el día, todos los días, se está muriendo gente. Papás, hijos, hermanos, nueras, suegras, conocidos, bomberos. Todo el mundo está muriendo el día de hoy. Y no tiene ningún evento sobrenatural, trágico. Sus almas están quemándose el día de hoy. Hay temblores en las almas llenos de terror a todo menos a Dios. Para eso permite Dios estas cosas, para que recapacitemos y pongamos atención y que escuchemos y no estemos esperando que se nos aparezca un muerto y nos diga, arrepiéntete. Porque ese huracán y ese temblor te puede llevar la vida el día de hoy, aunque no haya nada externo. Yo voy a animar a que si tú eres una persona que todavía el día de hoy andas jugando ahí, que me arrepiento, no me arrepiento, yo te voy a decir una cosa, el día de salvación es hoy. Que tú digas, Señor Jesucristo, yo necesito, yo quiero arrepentirme, Señor. Yo no quiero perecer por toda la eternidad. Invita a Cristo a que sea el Señor de tu vida y que tu vida sea perdida por Él. Tú vas a ver algo. Una vida perdida por el Evangelio es una vida bien vivida. Es una vida con propósito, con esperanza, donde el gozo del Espíritu de Dios está manifiesto. Y sí, que hay cosas, claro, nos pueden, sí nos pueden, pero nuestra esperanza está puesta en la roca eterna. Voy a pedir que inclinen sus rostros, vamos a orar. Y si tú eres una persona que el día de hoy solamente simpatizas con Cristo, pero tus situaciones no cambian, vamos a pedir a Dios su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias el día de hoy, Señor, porque la tierra sigue hasta pareciera que nos habla, Señor, a través de estas cosas en las que tú permites. Pero al final de cuentas eres tú donde dices, oídme costas. Ponedme atención, pueblos, a la voz, al rugido del trueno de la voz de Dios. Y Señor, queremos pedirte y suplicarte que hagas temblar los corazones de los habitantes de esta congregación y que crezcamos en un temor reverente a ti, Dios. Donde si algo tenemos que prepararnos es para ese día, todos los días, buscando cómo te damos la gloria con lo que comemos o bebemos o hagamos cualquier cosa. Tu palabra dice que lo hagamos para la gloria de Dios. Buscando cómo dejamos nuestro mal camino y cómo nos arrepentimos de aquellos pecados que te ofenden y por los cuales tú, Señor Jesucristo, diste tu vida en la cruz para que nosotros tuviésemos esta salvación tan grande. Señor, sí te seguimos pidiendo misericordia por el estado de Florida y por los lugares donde ha pasado este huracán, Señor, y las tragedias en Chiapas, en Oaxaca, el temblor, para los incendios, tanta cosa que está sucediendo, Padre, pero te pedimos que sea un tiempo en el que seamos usados por ti para predicar las buenas nuevas de tu evangelio, para buscar cómo nos servimos los unos a los otros con esas palabras que edifican y que traen fe y esperanza a cualquier hermano débil en la fe, Señor. Te pedimos, Padre, tu bendición y tu cuidado en nuestros miembros de nuestra familia, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestros hermanos que sufren. Por la mamá de Aldo, Padre, la levantamos a ti, Señor. La señora Abner en su recuperación, la señora Schmidt, Padre, en el hospital. Padre, tantas situaciones que tenemos entre nosotros, por las cuales pedimos tu misericordia y tu poder, Señor. Te pedimos, Padre, tu intervención en todos y cada uno de nosotros, para que todas las cosas que tú nos permitas ver y experimentar sean utilizadas para la gloria de Cristo. Y en esta oración, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, dile, Señor, perdona mis pecados. Yo me arrepiento, Señor Jesucristo, yo soy una persona que vivo alejada de ti. No me interesa leer tu palabra, pero el día de hoy me quiero arrepentir de ello. No me interesa tu iglesia, pero me quiero arrepentir, Señor. No me interesa alabarte, pero te
quiero pedir perdón, Señor, porque lo quiero hacer por toda la eternidad. Tú dile, si tú eres una de esas personas, perdóname mis pecados, Señor Jesucristo. Te confieso el día de hoy como mi Señor y mi Salvador y te suplico que me ayudes a dar fruto digno de arrepentimiento, donde yo cambie mi manera de pensar y de vivir, de hablar y de pensar, de tal forma que esté mi vida descansando en la roca que eres tú, Señor Jesucristo. Sálvame. Si tú eres una de esas personas, pídele que te salve del huracán en el que vives el día de hoy, la tormenta que te ahoga en ocasiones y que no sabes qué hacer. Dile, Señor Jesús, yo soy una de esas personas. Ten misericordia de mí. Sálvame, Señor. Oh Padre, te damos gloria, gloria te damos el día de hoy. Señor, usa a Misión de Gracia que brille en medio de las tinieblas, Padre bendito. Todas las puertas que se tocan, Señor, que todas las bocas que se abran, Dios, sean para bendición, para dar y que se reciba el Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Y Señor, yo envío a todos mis hermanos y hermanas con bendición y que salgamos de aquí sabiendo, Padre, que la esperanza mayor del hombre no es que esté libre de problemas, como veíamos con ese mendigo, Señor, sino que vivamos una vida arrepentida. Padre, recibimos el día de hoy tu bendición y te damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos, porque todo esto lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Va a ser un maravilloso día. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.